Bien, pues vamos a conversar sobre la ley de eficiencia energética que bien sabemos nos impacta a todos, también a la industria de la minería, tema que vamos a abordar también en profundidad. Vamos a saludar aquí en el estudio de Minería 360, nos acompaña Mónica Gasmuri, ella es gerenta de ANESCO en Chile, la asociación que representa empresas de productos y servicios que ofrecen soluciones en eficiencia energética y autoconsumo en una amplia gama de especialidades y el modelo ESCO. Así que con toda ahí la presentación, gracias Mónica por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. En un tema que ha estado muy candente por los últimos días. Por lo tanto, vamos a partir y no podemos obviar esta pregunta general de cuánto y cómo nos está impactando esta ley. Bueno, la ley de eficiencia energética que se promulgó en febrero del 2021 tiene varios aspectos, ¿cierto? Va de ahora en adelante, va a exigir, por ejemplo, que los edificios, todas las construcciones nuevas, tengan también un sello, ¿cierto? Así como los aparatos que los vemos hoy día en la casa, los aparatos eléctricos, por ejemplo, que tienen su letra. Claro, esas letras que vienen cuando uno va a comprar un refrigerador, bueno, esto mismo etcétera. También es los edificios para saber qué consumo va a tener, ¿cierto? Qué eficiencia tiene ese edificio o esa construcción. Por lo tanto, eso va a ser súper importante de ahora en adelante. También otros aspectos es cómo incorporar la eficiencia energética en el Estado y también cómo de alguna manera incentivar la electromovilidad. Y obviamente hay un aspecto súper importante que es el artículo 2 que habla de los grandes consumidores de energía, que estos van a estar hoy día obligados a tener un sistema de gestión de energía implementado. Y ahí, por supuesto, la minería tiene algo que decir porque son grandes consumidores de energía, combustible y electricidad, por cierto. Por lo tanto, hay cosas prácticas que afectan a todos los usuarios, seamos desde la industria de la minería o cualquier otra industria, es decir, a todas las personas que vivimos en este país. Por otro lado, impulsar la electromovilidad, donde también la minería juega un rol importante, porque sabemos, ¿cierto?, que somos un actor relevante en justamente los materiales que se necesitan para avanzar a la electromovilidad y por otro lado, las grandes industrias. Entonces, como tú estás de paso por acá, no quiero dejar de aprovechar esta pregunta porque sabemos que hemos hablado sobre el alza de la cuenta de la luz, sobre cómo podemos también nosotros poder tener un consumo más eficiente, si es que hay datos para eso. Cuando nos afecta el bolsillo nos duele también y algo podemos hacer. ¿Y qué es lo que podríamos hacer? Sí, en general las medidas de eficiencia energética se pueden implementar en todo tipo de usuarios, ¿ya? Estamos hablando de hogares, empresas, comercio, industrias productivas, así como también la minería. Es bien transversal. Y en el hogar hay que partir, obviamente, viendo cómo estás consumiendo, ¿ya? Hay un consumo en Chile de un 75% del consumo final es de combustibles, o sea, todo lo térmico, todo lo que de alguna forma se prende y genera calor. Y otro 25% tan solo es eléctrico. Obviamente lo vemos más, ¿cierto? Pero ese es la combinación. Eso es el consumo general en Chile. Por lo tanto, a nivel de hogares, nosotros podemos ver, por ejemplo, cuáles son nuestros gastos. Ojalá no superaran el 10% de nuestro presupuesto. Eso es muy importante, eso internacionalmente es así. Hay que fijarse cómo lo estamos utilizando nuestro presupuesto. Si tenemos más de un 10% destinado a combustibles o a energía en nuestro hogar, habría que preocuparse. Entonces, ¿cómo lo vemos? Generalmente el calor, por ejemplo, sale por las paredes, las ventanas, el techo, incluso el piso. Entonces, por lo tanto, la aislación ahí es clave. Luego también el tema de las ventanas, ¿cierto? Y aislar techos, ese tipo de cosas son las que están como medida número 1. Luego, otra alternativa es complementar y ir cambiando ciertos combustibles fósiles y una ayuda importante es incluir, por ejemplo, el autoconsumo limpio a través, por ejemplo, de paneles solares, con baterías para resguardar, ¿cierto?, también la energía en casos de emergencia. Ese tipo de cosas yo creo que ya están bastante más a la mano. Obviamente existen las empresas que pueden orientar y pueden dar algún tipo de facilidades para que esto suceda, especialmente en comunidades grandes, ¿cierto? Comunidades sustentables que quieren ser sustentables, ¿cierto? O edificios también. Es posible. ¿Cómo podemos hacerlo más eficiente? Y eso es un dato, agradecemos estos datos que nos compartes. Quiero preguntarte además, ¿cuál es tu expectativa respecto del rol que juega Chile en la electromovilidad?
Bueno, es súper importante porque justamente ahí se linkea, ¿cierto?, con el rol de la minería. Exacto. Hoy día la minería, Chile se destaca por ser líder en cobre, líder en litio, ¿cierto? Cosas que efectivamente para la electromovilidad van a ser muy importantes. Por lo tanto, ahí, si podemos hacer un doble clic, la minería tiene mucho que hacer en eficiencia energética justamente para poder aportar estos elementos que son fundamentales para que efectivamente se produzca la electromovilidad. Claro, y ahí tenemos una oportunidad, ¿cierto?, muy importante que está viviendo nuestro país en cuanto a la demanda proyectada de cobre y también el litio. Pero también la industria minera, y lo decías muy bien, es un gran consumidor. Así es. ¿Cómo le impacta esta ley a la industria? Bueno, convengamos de que según incluso las cifras, si tú ves los gráficos de Cochilco, desde el 2021, o sea, del 2001 hasta el 2021, ya los consumos eran cercanos sobre el 40% en términos de combustibles y electricidad. Entonces, todo lo que antes costaba sacar materia prima, hoy día la verdad es que está duplicándose. Los costos, ¿cierto?, asociados a combustibles para poder extraer más cobre, en ese caso. Y de alguna manera, hoy día hay más esfuerzo de la minería por buscar nuevos yacimientos, buscar más cobre, y la ley de cobre ha disminuido. Entonces, significa necesitan más energía para sacar la misma cantidad de cobre que años atrás. Entonces, el consumo se ha ido al alza. Y, por supuesto, hoy día la eficiencia energética lo que permitiría es que se desacople, ¿cierto?, el costo por unidad, bajando también la intensidad energética en ese consumo de extracción, por ejemplo. ¿Y cómo se prepara la industria? Porque también va a ser parte y le impacta esta ley. ¿Cómo se prepara? ¿Qué desafíos tienen y qué oportunidades tienen también? Bueno, la ley de eficiencia energética en el artículo 2 habla de los sistemas de gestión de energía. Yo creo que ahí hay una tremenda herramienta, porque en pocas palabras se traduce en crear un sistema de mejora continua. En la medida que ya tenemos, bueno, de hecho en el 2002 ya el Ministerio de Energía publicó, ¿cierto?, un listado de 1.500 empresas, de las cuales a lo menos hay un listado de 2 listados de 300 empresas, las cuales aplican como grandes consumidores con capacidad de sistemas de gestión de energía. ¿Ya? Entonces ellas ya no solamente tienen nociones de cuáles son sus consumos, sino que ya están viendo a través de estos sistemas cuáles son las oportunidades que tienen de mejora. Y ahora, hace poquito, salió un nuevo instructivo, ¿cierto?, que ya empieza a pedir la implementación del proyecto, ¿no? ¿Cómo hacemos este proyecto real? ¿Cómo aplicamos las medidas de eficiencia energética? Y ahora van a tener desde agosto de este año 12 meses para que pongan sus metas, sus planes de acción, tengan identificado a su gestor energético, etc. Y ese sistema, en el fondo, que te digo yo que es de mejora continua, permite justamente, a través de ese plan, levantar datos, por ejemplo, de en qué medida estoy consumiendo, cuáles son los horarios peak que estoy consumiendo, tal vez... O sea, conocer de sobremanera mi consumo. Exacto. Que es un gran Eso, desafío. claro, que de alguna manera pudiésemos a lo mejor tener oportunidades de bajar de alguna manera el consumo a ciertas horas o ciertos horarios, pero eso nos va a dar la información que ellos tengan. O sea, tienen primero la obligación de levantar esta información, Exacto, de conocer, pero al detalle, dónde están los consumos, exacto, los momentos más altos y ver cómo eso se puede hacer más eficiente. Eso es una primera etapa. Hoy día estamos en eso, de que efectivamente ya se identificaron, ¿cierto?, levantaron sus consumos, el ministerio les informó, dijo, ok, ahora tienen 12 meses para aplicar ese sistema de gestión, y ahí empieza justamente la eficiencia, levantamiento de datos, ¿cierto?, este diagnóstico o auditoría que algunos le llaman, ¿cierto?, y luego buscar en cada horario, en la forma en que se consume la energía, dónde están las mayores oportunidades de aplanar la curva de consumo, por ejemplo, gestionar la energía, a lo mejor mejorar algunos procesos, claro, a lo mejor también tiene que ver con mucho de aplicar innovación y tecnología para ir monitoreando justamente cómo se consume, y al otro lado también ya empezar a cambiar hábitos también de nuestros propios
trabajadores, ¿cierto? Porque no solo esto es faena, sino también son edificios donde hay un montón de gente trabajando, por lo tanto hay oportunidades también en el día a día de los mismos trabajadores de aportar a este objetivo de disminuir consumo. Por supuesto, o sea, este desafío, lo decíamos al inicio, nos impacta a todos, ya sea porque nos impacta en el bolsillo, pero también nos impacta porque es un desafío y es un compromiso que tenemos que asumir todos en cuanto a la eficiencia energética. Pero entiendo que en la operación donde es el mayor consumo más que en los campamentos, ¿no? Claro, sin duda. Entonces, por lo tanto, ahí también hay una oportunidad para la innovación, para ver cómo reducir esos procesos y de efectivamente conocer al detalle cuál es el consumo. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo tienen para eso? ¿12 meses en total el proceso o en 12 meses para implementar, para hacer la auditoría o el diagnóstico? Exacto. Son 12 meses a partir de ahora de agosto en que van a tener que, de alguna manera, ya hacer realidad ese plan, ¿ya? Y de ahí, por supuesto, van a tener que informar cuál es el plan al final. Ellos no tienen que tener una meta por sí mismos, digamos, sino que hay una meta de 4% de disminución del consumo en el plan nacional que involucra a todos los grandes consumidores. ¿Ya? Entonces, ellos son parte de ese 4%. Claro, pero de alguna manera yo creo que ellos también van a tener algunos objetivos cada uno, porque en el fondo están exportando, porque tienen un impacto importante sus productos que se están exportando. Entonces, de alguna manera ellos también van a decir, bueno, cuáles son nuestros objetivos, porque tenemos que ser más competitivos. Hoy día en el mundo global no queremos perder el liderazgo, obviamente, de la minería chilena, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar esta fórmula porque está muy apalancado el costo del combustible, ¿cierto? Lo que ocupan de combustible respecto de hoy día de la unidad lograda de mineral. Por lo tanto, ellos van a tener sus propios objetivos. Ahora, claro, tienen que hacer su diagnóstico, plantear cuál es el plan, pero si ya tienen objetivos dentro de sus propias operaciones y faenas, mejor aún, porque cuando uno tiene un objetivo, apunta todo a hacer todas las estrategias en favor de eso y vamos a hacer una contribución importante. Solo para finalizar, en términos generales, ¿cómo has visto tú que las industrias en general han recibido esto y se adaptan a esto? Mira, yo creo que algunas empresas incluso empezaron a gestionar esto antes y tenemos algunos ejemplos de grandes empresas que se adelantaron incluso a la ley y retomaron hace poco nuevos y empezaron a ponerles un plus, ciertos plus. Entonces yo creo que la apuesta ya venía de antes y hoy día les hace, yo creo, mucho más sentido a todas las empresas en un contexto donde, por supuesto, todo lo que vivimos del 2019 a la fecha, guerra en Ucrania, COVID, etcétera, obviamente empezó a aumentar los precios y hoy día también bajo una lógica también de renovación de las tarifas, todo esto que se está especulando, se está hablando, se está conversando, probablemente también sea otro factor de preocupación para que se empujen a todos a buscar esta fórmula de eficiencia energética, porque eficiencia energética de alguna manera te prepara y te da unas condiciones para que el consumo disminuya, al mismo tiempo que está potenciando proyectos de energía renovable. Voy a poner solamente un ejemplo. Cuando hay empresas que quieren, porque están muy de moda, lo primero que se le ocurre es, ya, vamos a poner una planta fotovoltaica. Bueno, esa planta fotovoltaica a veces reduce su payback a la mitad si va de antesala con un proyecto de eficiencia energética. Entonces, no es reemplazar una energía por otra, sino que consumir menos. Consumir menos. Bueno, y eso es la Ley de Eficiencia Energética. Gracias por acompañarnos en Minería 360. Gracias a ti.